Buenos días con todos. En nombre del Ministerio del Ambiente y en de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, queremos darle la bienvenida a la presentación de los resultados de levantamiento de datos de campo para validar los cambios de la cobertura y uso de la tierra usando los productos de pasarlo a Oscar Bernabé, decir, ponerlo en Facebook. Ponerlo en Facebook. No, decía, porque nosotros ya vamos. También de los órganos adscritos. También saludamos la presencia de los representantes de organismos no gubernamentales que se encuentran presentes. Igualmente saludamos la presencia de representantes del MINAGRI, SACOR, OSINFOR, del proyecto de la OCA, y de igual manera también a representantes de organismos no gubernamentales como CIMA, entre otros. Un saludo también muy especial a los alumnos de la Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo de la Universidad Federico Villarreal, que también interesados en esta reunión en hecho presente. Dejo para el final de esta lista de saludos a nuestros colegas del Centro Internacional de Agricultura Tropical, a Luis, Paola, Arjón, que se encuentran desde hace 3 días en esta, desarrollando el taller de transferencia del sistema de detección temprana TERRAE. Esta reunión de presentación es un espacio que hemos decidido realizar haciendo un alto a las actividades de transferencia tecnológica que se viene desarrollando en el marco de un convenio que consideramos muy oportuno y provechoso para el país entre el Ministerio del Ambiente y una entidad de tanto prestigio como el Centro Internacional de Agricultura Tropical del CIAC. Este convenio, que se inicia en febrero del 2014 y por el cual tenemos un plan de trabajo por desarrollar, si bien es cierto, tiene el objetivo de lograr el fortalecimiento del sistema de información geográfica del Ministerio del Ambiente respecto a la implementación de un sistema de alerta temprana de los cambios de la cobertura y uso de la tierra. A lo largo del proceso hemos hecho partícipe de las diversas actividades tanto a las direcciones generales del Ministerio y otras entidades del Estado. Es por ello que en esta ocasión, el día de hoy, compartiremos algunos temas que esperamos sean informativos sobre lo que estamos haciendo, su vínculo con el ordenamiento territorial y otras áreas de la gestión del Ministerio del Ambiente, y en especial presentar los resultados del último trabajo de campo realizado por el conjunto de profesionales del CIAC, del MINAM, del IAC y otras entidades que han participado en ese momento, para validar y apoyar la calibración del sistema de detección temprana TERRAE en una de las áreas que actualmente registra una alta tasa de cambio de uso de la tierra, como es la provincia de Yurimaguas, en el departamento de Loreto. Esperamos que durante el tiempo que estemos aquí, hasta mediodía, captemos su atención y conozcamos un poco más de lo que conozcan ustedes un poco más de lo que venimos avanzando. Tendremos 3 temas a desarrollar, una sesión de preguntas y discusión, y al finalizar, como seguramente todos esperamos, también podamos degustar un copio en la cual podemos conversar libremente entre todos los presentes. Muchas gracias. Antes de empezar esta mañana, quiero pedirles a Adrián Neira Palomino que haga un asiento en la mesa de honor, igualmente a Luis Raimundo. Para empezar entonces esta mañana les pedimos atención en el primer punto, que es el video que se denomina Pucallpa, la tierra colorada que no puede perder su color, realizado a partir de un trabajo de campo inicial que forma parte de este proceso de validación y calibración del sistema. Mientras esta vía con el pasar de los años se cristalizaba como el eje principal del transporte terrestre de la zona, también se convertía en cómplice de la alarmante tasa de deforestación que golpea los bosques amazónicos del Perú. Pucallpa, la tierra colorada que no quiere perder su color. Lo que algún día fueron extensas áreas de bosques primarios, hoy son ocupadas por una evidente explosión de procesos de colonización que trajo consigo prácticas no propias de la cultura nativa, como cultivos de pálama, arroz y ganadería. Asimismo, aquellos cultivos locales como cacao aumentaron significativamente sus áreas como consecuencia de la demanda del mercado. La región Ucayali, en la Amazonía peruana,
no es ajena a la realidad de Latinoamérica. De acuerdo con la FAO, entre el año 2000 y 2010, este continente, respecto a Asia y África, presentó la mayor pérdida netas de bosque, en su mayor parte por agricultura comercial, llegando a 4 millones de hectáreas por año. Las mejoras de la carretera principal Federico Basadre han facilitado la comunicación y comercio terrestre en regiones de la sierra, así como con la capital Lima, dando apertura al mismo tiempo a vías secundarias que facilitan la colonización de regiones remotas. Entre los años 2004 y 2012, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, logró monitorear e identificar zonas de pérdida rápida de cobertura vegetal en la región Ucayali a través de la herramienta Terra-I, con base en la información satelital de la NASA. Terra-I puede hacer un acercamiento de los bosques para realizar un seguimiento de la deforestación en tiempo casi real. El potencial de la herramienta Terra-I ha permitido monitorear esta zona, donde la mano del hombre ha dejado grandes huellas. Cada punto rojo es indicativo de cambios de aproximadamente 8 canchas de fútbol que el sistema capta cada 16 días. Un duro golpe para la naturaleza. Lo que queríamos ver aquí en esta zona es ir a ciertos puntos donde Terra-I señalaba que hubo cambio. Nos pudimos dar cuenta de dos dinámicas que se manejan. La primera es la escasez de agua, eso se ha dado en los últimos años, debido a que la gente quema sus bosques hasta las quebradas. Y la segunda dinámica es que se ha incrementado la población, principalmente gente que viene de la sierra. Y lo que desde el cielo se ve, en la tierra se confirma. Es clara la explosión de procesos de colonización y por consecuente el incremento de actividades de cambio de uso del suelo en la región que rodea la ciudad de Pucallpa. Por aire, tierra y agua se evidencia la magnitud de los cambios desde zonas muy remotas a otras colonizadas. Terra-I identificó como en un solo año, entre el 2011 y 2012, se arrasaron 2.600 hectáreas de bosques para dar paso a plantaciones de palma. También es indudable que ya existen zonas con plantas jóvenes, con adecuación de terreno y donde la tala se ha hecho sin ningún control. La palma, la principal fuente de subsistencia para miles de habitantes de la región de Ucayali, está presente a lo largo y ancho del río Agua India. Grandes extensiones de hectáreas posiblemente asociadas a empresas procesadoras están acompañadas de las viviendas de los cultivadores y otras más, donde se cree se guardan los insumos y maquinarias. Asimismo, se identifican zonas donde la cobertura ya es pastizal y se relaciona con trabajos de ganadería para la producción de carne y leche. Desde lo alto también se notan cambios a menor escala, pero muy comunes en el paisaje. Estas prácticas son denominadas localmente como chacras, donde los pequeños agricultores obtienen cultivos temporales. Como conclusión del reconocimiento en campo adelantado por los investigadores de Terra-I, se puede asegurar que han sido más acelerados los cambios en carretera y, en consecuencia, se observan paisajes totalmente fragmentados, con gran proporción dedicada al cultivo de palma y también prácticas de quema. Es crítico el panorama para la región amazónica peruana, pero aún hay esperanzas. Se deben conocer los factores determinantes de deforestación y cambio en los hábitats. Asimismo, urge desarrollar políticas para enfrentar este tipo de amenazas. La prioridad será salvar los bosques, la biodiversidad y los servicios ambientales de la potente selva amazónica peruana. Y allí, acompañando esta dura labor, estarán los ojos vigilantes de Terra-I. Bien, esperando que este video nos haya calentado un poco la mañana, voy a invitar en este caso a nuestro director, el ingeniero Adrián Fernando Neira Palomino, director general de Ordenamiento Territorial.
Bueno, como empezamos el primer tema, los comentarios sobre el ordenamiento territorial y los instrumentos vinculados al análisis de los cambios en la cobertura y uso de la tierra. Adelante. Bueno, antes que nada, muy buenos días para todos. El Ministerio del Ambiente está haciendo un esfuerzo muy importante, obviamente tener los mayores insumos que nos permitan tener un conocimiento, sobre todo con base técnica, de lo que está sucediendo en la Amazonía. Y es que, como bien hemos visto en el video, son diversos factores los que obviamente originan estos drásticos cambios que tenemos en la Amazonía en los últimos años, ¿no? Y es que obviamente hay que tener claridad respecto a qué es lo que viene ocurriendo, sucediendo, ¿no? Porque de una u otra manera pues el Estado, teniendo herramientas para gestionar el bosque o herramientas para poder manejar adecuadamente la tierra o el suelo, termina generando pues situaciones en las cuales esta deforestación, estos cambios o transformación del paisaje, obviamente viene creciendo no planificadamente, sino obviamente en función a estas dinámicas, ¿no? Dinámicas económicas que, si bien generan ingresos a las personas, generan economías, están transformando los ecosistemas, ¿no? Y por ello, obviamente, el análisis de los cambios de la cobertura de uso de la tierra es un aspecto importante para entender la dinámica territorial, ¿no? Y esto va a depender de cómo estos asentamientos humanos, estas economías, interaccionan con los factores biofísicos, con los factores climáticos, con los factores propios o naturales que hay en un territorio, ¿no? Y obviamente también tener en cuenta que hay un marco legal e institucional que debe ser tomado en cuenta, ¿no? Porque de una u otra manera esto trasciende a una imagen externa, ¿no? al sistema territorial, y en el tiempo vamos evidenciando pues estos cambios, ¿no? Estamos viendo algunas fotos, imágenes que son de hace poco, nomás de mayo, donde vemos estos drásticos cambios que están habiendo en esos territorios, ¿no? Y para ello, obviamente, una herramienta muy importante es TERRAE, ¿no? TERRAE se constituye en una herramienta tecnológica que obviamente utiliza los recursos que están más disponibles en este momento para poder identificar estos cambios y para poder, de una otra manera, pues, tener un insumo que permita analizarlos, ¿no? Y esto, obviamente, es parte de lo que la Dirección General de Ordenamiento Territorial viene desarrollando como parte de los procesos que se desarrollan con regiones y municipios para poder entender estas transformaciones aquí en el territorio. El ordenamiento territorial justamente está orientado a comprender y entender estas dinámicas, ¿no? Y es por ello que el Ministerio del Ambiente, más allá, digamos, de haber tenido o conducido el proceso de ordenamiento territorial, primeramente con la zonificación ecológica y económica, vemos que este instrumento no ha sido suficiente para poder incorporar estas dinámicas. Y por ello era importante pues desarrollar estudios complementarios, estudios especializados, obviamente que nos permitan ayudar a entender qué es lo que pasa con el ser humano, porque es también un factor importante dentro, digamos, de este proceso. O sea, si bien la zonificación ecológica y económica caracteriza los aspectos sociales, los aspectos culturales, de alguna manera no profundiza más aún en esta dinámica, y sobre todo ver cómo esto se relaciona con los ecosistemas, ¿no? Caracteriza obviamente los aspectos físicos, los aspectos biológicos, ¿no? De una manera en que tenemos una potencialidad o una fotografía del territorio, pero hay que entender por qué se dan estos procesos, ¿no? Falta entender eso, ¿no? Y esa de repente ha sido un factor importante por el cual se han determinado estudios complementarios. Un estudio de dinámica económica regional que nos va a ayudar a entender cuál es la lógica económica de estas intervenciones por parte de las personas y a qué responde. Y por otro lado también un estudio importante que es el estudio de cambios de cobertura de uso de la tierra, ¿no? Que nos va a permitir también analizar cómo se han venido dando estas transformaciones, ¿no? Por ello es que este tipo de iniciativas nos brinda un insumo muy importante para que las regiones y los municipios puedan ayudar a entender este tipo de temas, ¿no? La deforestación, el cambio de uso a tierras agrícolas, a actividad forestal, a actividad minera, urbana, entre otras, forman parte de las dinámicas que se requieren medir, reportar, entender, proponer y regular, ¿no? Y obviamente para ello una herramienta importante se constituye en esta TERRAE, ¿no? TERRAE es una herramienta de primera mano que nos permite dar
una mirada a esta dinámica hacia que responda, ¿no? Y esto obviamente ha sido importante porque hemos podido conocer lo que está sucediendo en una zona donde hay bastantes cambios, que es esta zona de Yurimaguas, ¿no? Y esto ha permitido también conocer in situ qué es lo que está pasando con esta promoción de cultivos, que tiene que tener obviamente un mayor control, ¿no? Esto va a permitir pues tener insumos para que el Estado pueda mejorar las políticas que viene desarrollando respecto al tema de gestión forestal. Y otro aspecto muy importante, ¿no?, que tiene que ver en la transformación de estas tierras a cultivos, ¿no? Y tiene que ver básicamente con un tema vinculado a la titulación agraria, ¿no? En donde obviamente un factor determinante tiene que ver con el cambio de uso, ¿no? Y lamentablemente tenemos en estos momentos una serie, digamos, de aspectos que hay que complementar en el marco legal, que van a permitir pues que este tipo de actividades se desarrolle de una forma mucho más sostenible, mucho más planificada, y no generando pues los deterioros que se han encontrado, ¿no? Se han encontrado pues que zonas que son aguajales, que son ecosistemas altamente sensibles, están siendo intervenidos para entrenarlos, para alterarlos y para promover un tipo de cultivo, ¿no? No sabemos si esto ha sido pues coordinado, ha sido controlado, ha tenido pues una revisión, porque obviamente se requieren generar mecanismos para poder ver si esto que se ha instalado es correcto, es conforme, porque vemos que está generando afectación, ¿no? Y obviamente se han desarrollado también trochas, carreteras, que deberían responder a la dinámica de la población, necesidades de la población, pero vemos que están respondiendo a la dinámica de la actividad misma, ¿no? O sea, lo que estamos viendo ahí son trazos de carretera que responden a la actividad misma, ¿no? Y esto obviamente, con los ojos vigilantes, como bien se menciona, del TERRAI, nos permite pues conocer, pero no solamente, como bien repito, ¿no?, el ordenamiento territorial no se reduce solamente a SIG o mapas, tiene que ver con un tema económico, tiene que ver con un tema político y tiene que ver con un tema administrativo. Y esto obviamente va a tener que incidir en decisiones que el Estado tiene que comenzar a trabajar para poder conservar, para poder mantener y para poder aprovechar de una forma adecuada la Amazonía, y no de una forma pues que termine generando pues impactos negativos, ¿no? Lo que buscamos con ello y con lo que vamos a ver más adelante es generar todos estos insumos que van a permitir mejorar esta gestión que tenemos en la Amazonía, y obviamente yo quisiera felicitar al equipo de TERRAI que nos ha acompañado todo este tiempo, ¿no? Y obviamente que ha acompañado al equipo de la Dirección General a realizar esta actividad, ¿no? A Raymond, ¿no?, que obviamente me acompaña acá en la mesa, que ha sido muy importante el apoyo que hemos tenido desde hace ya un buen tiempo, y que ha permitido consolidar este convenio que tenemos con CIAT para poder desarrollar TERRAI en el Perú, y también a Paula y yo, que también han acompañado en cierto modo también los trabajos de campo que se han desarrollado con el personal técnico de la DGT. Lo que están viendo en fotos es lo que hemos encontrado, lo que se está desarrollando, y lamentablemente pues así se desarrolla esta actividad, así se desarrollan estas dinámicas, así de agresivas son. Y es parte de lo que tenemos que asumir como sociedad, entender de que de repente pues la palma fue vista como una solución, pero esta solución ahorita se está escapando de las manos, está generando pues todo un tema que hay que comenzar a entender y solucionar para dar un manejo adecuado. No estamos en contra de los cultivos, no estamos en contra de la actividad. Lo que buscamos proponer acá es que esta actividad se desarrolle dentro de un marco adecuado y un marco sostenible. Eso es lo que se busca. Y obviamente tenemos que ir hacia los mecanismos que hay, ¿no? Y no sacarle la vuelta a la norma, no sacarle la vuelta a los mecanismos que obviamente han hecho, pues de repente que tengamos situaciones como esta, ¿no? Toca hacer un trabajo de fiscalización mucho más efectivo, toca sumar esfuerzos para poder entender qué es lo que está pasando, y obviamente toca también hacer un trabajo con la población. La población de repente no sabe pues en qué está inmersa, ¿no? Se les dice pues que de repente la palma es una alternativa económica, y sí, de repente es una alternativa económica, porque obviamente tiene mucho más ingresos, les pagan 20 o 30 soles al día de repente por cada piña que están entregando, están dando, las recogen en la carretera, se las llevan, pero eso ¿qué está generando, ¿no? O sea, con el tiempo, cuando el suelo deje de reportar lo que venía reportando, cuando ya tengamos un desgaste en este ecosistema, ¿qué va a pasar, no?
Y uno cuando llega a Yurimaguas, pues, no encuentra bosque, encuentra praderas, ¿no? Encuentra praderas y ya praderas y más praderas, ¿no? ¿Cuánto digamos, ha tardado, digamos, el hombre en generar praderas en una zona donde debería haber bosque? Y eso es un tema, uno de los temas que obviamente llevamos a la reflexión, y de repente en la etapa de conversación e intercambio podemos ir generando algunos insumos importantes que van a permitir, pues, tomar en cuenta este tema. De esta manera, como ordenamiento territorial, buscamos, pues, generar un espacio importante que nos permita ayudar a este tema y obviamente generar un manejo sostenible en nuestro territorio y sobre todo en un ecosistema tan frágil como es la Amazonía, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, luego de la presentación de Luis, que viene a continuación, vamos a tener una rueda de preguntas y vamos a discutir un poco las discusiones que tengan ustedes o algunas interrogantes o aportes. A continuación tendremos la presentación de Luis. Él es digamos, coordinador de CIAT, donde nos va a mostrar un poco lo que es los aspectos conceptuales. Vamos a ver un poco de la herramienta Terrae. Bueno, vamos a pasar, Luis, por favor. Muy buenos días. Bueno, mientras cargan la presentación, yo me presento. Yo soy Luis Ramonat, soy suizo, pero hace más o menos 10 años que vivo en Colombia y que trabajo en detección de cambio en la cobertura vegetal. Hice un PhD en Londres, un doctorado en Londres, en sensores remotos y en detección de cambios en la cobertura. Y esta. Bueno, les voy a presentar el sistema Terrae, un poco el funcionamiento y los resultados hasta la fecha. Terrae fue desarrollado por el CIAT, pero en colaboración con el King's College y la Universidad de Suiza HGVD, con fondos del Forest Trees and Agroforestry, del CGIAR, y con fondos del Global Forest Watch, que de pronto ya conocen. Ya. Un poco de contexto: cuando empezamos el proyecto en 2006, solo había un país en los trópicos que monitoreaba sus bosques, era Brasil. Todos los otros países, o para tener cifras, era basado sobre estadísticas o sobre estimaciones que no eran siempre fiables. Y los métodos de detección funcionaban principalmente en bosques húmedos tropicales densos. Entonces todos los bosques secos, las sabanas y todo esto, no había nada, no había sistema para monitorear este tipo de ecosistemas. Entonces, los objetivos que teníamos en 2006 era de detectar la deforestación a una escala que sea útil globalmente y localmente. También queríamos que se pueda actualizar muy regularmente, porque lo que habíamos observado también es que esos análisis se hacían sin mucho cada año y regularmente hacia cada 5 años, 10 años. Entonces, una vez que pues, si se hace el análisis cada 5 años, solamente podemos observar que se deforestó, pero ya no podemos hacer nada en el terreno para cambiar la tendencia. Entonces queríamos generar datos muy regularmente. También queríamos que el sistema funcione con varios ecosistemas, no solamente en bosques húmedos tropicales densos, pero en todos tipos de ecosistemas. Tenía que ser aplicable a grande escala, típicamente a escala continental, y finalmente queríamos que se pueda usar con pocos recursos
que sea material o financieros, para que sea más fácil luego implementar ese sistema en diferentes instituciones. TERAI, bueno, nuestra meta es de encajar en un monitoreo integrado, es decir que, bueno, TERAI es un sistema de alerta tempranas, entonces tenemos una reducción un poco gruesa de 250 metros, pero tenemos una muy buena frecuencia de detección. Ahora lo estamos actualizando cada mes, pero eso se puede aumentar a cada 2 semanas. Pero no hay que olvidar que hay otros componentes muy importantes en el monitoreo. Entonces, hay también el monitoreo anual o el mapeo anual que se debería hacer y que ya se está haciendo para Perú anualmente, con reducción un poco más alta, típicamente Landsat o algo así, con una reducción de 30 metros, etcétera, etcétera. Y siempre se tiene que acompañar finalmente con una validación en campo, ya primero para averiguar que los datos que tenemos están bien, y segundo para entender mucho mejor cuál es la dinámica en el campo, como lo explicaba antes Fernando, por qué están sucediendo estos cambios y entender la dinámica mucho mejor. Entonces, finalmente, si vemos el monitoreo como algo integrado, tenemos las alertas tempranas, el mapeo anual y la validación. En ese sentido, pues, podemos ver que la reducción gruesa ayuda a identificar las áreas importantes que tendremos que analizar finalmente con imágenes de alta resolución o validación en campo. En el otro sentido, toda la información que podemos tener en campo nos va a dar información para la calibración o para la estimación del error del sistema. Vamos a hablar un poquito del método que estamos usando para detectar los cambios en la cobertura vegetal. Esa es una fórmula que viene de mi tesis de doctorado, pero de pronto lo vamos a ver de manera un poco más simple hoy. Para identificar los cambios, estamos usando por el momento imágenes MODIS. MODIS tiene una reducción, los datos de MODIS que estamos usando tienen una reducción de 250 metros y una frecuencia diaria. Nosotros estamos usando una composición de imágenes diarias cada 16 días. Entonces, cada 16 días se escoge el mejor valor, que no tenga nube, que no tenga sombra, etcétera, etcétera, de los 16 valores, y se hace una compilación cada 16 días para tener imágenes de mejor resolución. Básicamente lo que hace el modelo es que para cada tipo de vegetación, entonces vamos a identificar un tipo de vegetación, vamos a crear modelos que pueden como predecir cuál debería ser el verdor de la vegetación dado entradas. Esas entradas puede ser el verdor anterior de la vegetación, el estado anterior de la vegetación, y va a ser también las precipitaciones o la temperatura, etcétera, etcétera, que había en el sitio. Entonces vamos a crear modelos que pueden predecir en 2 semanas cuál debería ser el verdor de la vegetación. Y luego vamos a aplicar el modelo y lo vamos a comparar con lo que realmente mide el satélite. Y cuando vamos a encontrar anomalias, o sea, grandes diferencias entre lo que predice el modelo y lo que mide realmente el satélite, vamos a detectar esto como una anomalía o como un cambio. Sí, muy básicamente es así que funciona el modelo o el sistema. Bueno, para realizar esto tuvimos que procesar, porque nosotros estamos trabajando al nivel de toda Latinoamérica y ahora los trópicos. Para hacer esto en los trópicos tuvimos que analizar 1.3 millones de valores. Entonces, obviamente, estábamos trabajando con muchos computadores en redes, con blades, y etcétera. Ahí estoy yo, en mi hábitat natural. Y ahora vamos a ver un poco los resultados que hemos tenido hasta ahora con TERAI. Bueno, estamos detectando
cambios en tiempo casi real desde 2004 hasta la fecha. Lo hemos hecho en toda Latinoamérica desde 2012 más o menos. Estamos entregando datos de deforestación cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, dependiendo un poco de la disponibilidad de personal, etcétera. Pero bueno, desde 2012 estamos trabajando esto a nivel de Latinoamérica y muy recientemente terminamos el producto al nivel de los trópicos. Estoy muy contento de mostrar esa diapositiva porque es la primera vez que lo mostramos en público. Ya terminamos el producto al nivel de los trópicos y vamos a empezar a producir estos datos a nivel global. El impacto que ha tenido TERAI hasta ahora, bueno, tuvimos, por ejemplo, los datos fueron usados en una publicación en Ciencia para mostrar el impacto de la narcodeforestación, o sea, la deforestación debido al narcotráfico. Tenemos un sitio web, www.terai.org. Contamos con más o menos 2.000 usuarios y que están repartidos en 250 instituciones. Y tenemos un promedio de 50 visitas diarias más o menos en la plataforma. Creo que contamos como con 20.000 descargas de datos hasta ahora. Tenemos un impacto en los medios. A veces hay, bueno, periódicos que publican historias o historias precisas sobre un punto de deforestación, entonces que van a hacer una investigación o que miran un poco las tendencias en el tiempo. Y tenemos obviamente esa grande colaboración que tenemos con el MINAM. Si vamos en el geoservidor del MINAM, ahora podemos ver que ya hay una versión de TERAI, que es la versión TERAI Perú. En la versión TERAI Perú es como una versión mejorada de TERAI, porque nosotros cuando trabajamos al nivel de los trópicos o de Latinoamérica, obviamente no podemos calibrar todo el modelo súper precisamente para cada punto, para cada ecosistema globalmente, porque no conocemos todas las zonas, no conocemos bien las tendencias a nivel global. Entonces tenemos un producto que es lo mejor que podamos al nivel global, pero no es muy bien, no es el óptimo al nivel de la calibración. Entonces hemos trabajado con los técnicos de la DGOT y otros para mejorar esa calibración, para tener un producto mucho más preciso al nivel de Perú. En esa plataforma se puede ver estadísticas, se puede descargar los datos, etcétera, etcétera. Entonces, también hemos hecho como trabajo de divulgación o de capacitación en el uso de estos datos, por ejemplo, con guardaparques del CERNAM, para mostrar cómo se podrían usar estos datos para dirigir o para ayudar a priorizar áreas de monitoreo ya en el campo. Bueno, la misma. Es que no veo. Ya, y por ejemplo, en esta colaboración con el CERNAM, ellos ya nos pasan sus datos de validación en el campo, que podemos cruzar con las detecciones de TERAI, y ya podemos ver en la plataforma, por ejemplo, ese píxel que se deforestó, según lo que vieron en el campo, fue por agricultura, ganadería y extracción forestal. Entonces ya es un otro ejemplo de colaboración que tenemos con esta plataforma. También hemos desarrollado talleres de intercambio y fortalecimiento de capacidades en cómo se puede correr TERAI, o sea, ya que el sistema esté instalado en las oficinas del MINAM, que esté corriendo acá y que no seamos nosotros creando los datos, pero que sea hecho acá en Perú. Entonces estamos haciendo una serie de talleres como explicando cómo correr el sistema, cómo funciona en profundidad, etcétera, etcétera, para que ya esté instalado acá. En los desarrollos futuros que vamos a tener muy pronto,
Primero queremos correr el sistema con imágenes de mayor resolución, tipo Landsat, o sea, a 30 metros, primero en áreas importantes y luego vamos a ver si lo podemos hacer a nivel nacional de Perú, por ejemplo, y luego a nivel global. Queremos trabajar en crear mapas. El objetivo era saber cuál era la causa por qué habían deforestado, y también tomamos un registro fotográfico. Y para el postprocesamiento, pues ahorita estamos en esta etapa, entonces la idea es realizar un informe técnico, hacer un análisis profundo de la información recopilada, hacer la divulgación de los resultados utilizando formas dinámicas, y hacer la integración de los resultados con el sistema de radio. Entonces, la primera etapa fue la definición de las áreas de influencia. Se seleccionaron 3 tramos donde se hicieron, que estaban en las vías y el río principal. El primer tramo correspondía a la carretera que comunicaba Yurimaguas con Balsa Puerto. El segundo tramo consistía en la carretera que comunica Yurimaguas con Pampa Hermosa, pasando por Grau. Y el tercer tramo es del río principal, Guayaga. Entonces lo que hicimos fue un buffer de 1, 3 y 5 kilómetros. Y también, bueno, aquí están como los buffers y las muestras seleccionadas. También lo que hicimos fue, utilizar información secundaria de vías, pero a veces no era suficiente, entonces lo que hicimos fue la digitalización de las vías y caminos que habían cercanos a los puntos. Esta es la distribución de todos los puntos. Los puntos verdes son las comunidades y pueblos que estaban cercanos, centros poblados. Los puntos violetas son las muestras que visitamos. Bueno, en total seleccionamos 65 puntos de una muestra total de 555 píxeles que habíamos encontrado en toda la zona de estudio. Estos píxeles, les recuerdo que fueron datos desde el 2013 al 2015. Realizamos un muestreo aleatorio dando un 12% de la muestra total para cada buffer, para cada tramo. La condición era que en cada buffer se encontrara al menos 5 píxeles de análisis. Entonces, esto es como un resumen. Estos son por tramo el número de píxeles que visitamos para cada buffer. Entonces, en el tramo 1, en el buffer 1 visitamos 5 puntos, para el buffer 3 visitamos 5 y para el tramo 5 visitamos 5. En el tramo 2 visitamos en el primer buffer 7 puntos, en el 3 14 y en el 5 12, y así, el tramo 3. En total, toda la muestra habían 32 datos del 2013, 29 del 2014 y 4 del 2015. Esta es la submuestra. La idea era, este es un píxel MODIS, la idea era tomar 9 puntos adentro del píxel con el fin de poder analizar casi todo el área, o sea, la mayor área del píxel. Ya que solamente visitando un punto central, digamos, no nos podíamos dar cuenta si de verdad había sido deforestado o no. Si visitaban, por ejemplo, viendo este píxel, o sea, podemos ver que estos puntos pueden considerarse como un cambio, pero estos se ven como un bosque. Entonces esa era la idea principal de hacer esta submuestra. Esta metodología es basada en la metodología del IPCC del 2013. Bueno, las herramientas y medios que utilizamos GPS Garmin, que tienen una precisión aproximada de 4 metros, cámaras digitales con GPS y pues celulares. También utilizamos los formularios en la que determinábamos si era un cambio, qué tipo de cobertura había y qué tipo de especie podríamos encontrar, especie floral.
Utilizamos mapas para la ubicación más fácil de los puntos y los formatos de encuestas. Entonces, en el formato lo que queríamos era determinar si el punto en el que llegábamos había o no había un cambio, si podríamos determinar la precisión. También podríamos determinar a qué tipo de cobertura había en este punto. Y la idea de tomar las 4 fotografías era porque si solamente tomabas de pronto la fotografía del norte, podía haber una cobertura diferente que la que había al sur. Entonces esa era la idea principal. La encuesta, pues principalmente era conocer por qué habían ocurrido los cambios. A veces logramos hacer 14 encuestas, creo, y la idea era, bueno, a veces caían en las chacras de las personas, entonces les preguntábamos por qué habían cambiado, ahorita qué tenían, qué cultivos tenían, si los cultivos que utilizaban eran para su consumo o los vendían a algún centro poblado. Entonces, esta encuesta también va a ser utilizada en el proyecto SAL como un análisis socioeconómico. Ese también era el fin de las encuestas. Bueno, las fotografías hicimos en todos los sentidos. Bueno, contamos con personal del IAP, de la DICOTEC del MINAM, 2 técnicos que nos acompañaban para poder llegar a los puntos. Hacíamos puntos que tocaba llegar por carretera, por ríos, o también hicimos por aire. Entonces, estos van a ser los resultados previos de lo que encontramos en campo, de los puntos principales. Entonces, como les mostraba Paula, pues en realidad pues, se dividió la zona en 3 tramos. Uno de esos tramos es un recorrido por río. El recorrido por río, el objetivo era visitar 17 puntos, de los cuales se visitaron 16. Y por el río Guayaga, que es el río principal, la meta era visitar 13 puntos, de los cuales se visitaron 12. Hay un punto que no se visitó, vamos a ver, que es este punto. Es un punto que fue de difícil acceso porque eran unas cochas pues, demasiado grandes, entonces y muy profundas, entonces apenas no alcanzamos a llegar, son como a 700 metros del punto, pero son como los tipos de cambios de agentes de cambio que digamos encontramos en la zona, como son que es cambio por el nivel de las cochas. Pero que de todas maneras, cerca de estas cochas, los agricultores usan para cultivos temporales. Entonces, de pronto en el recorrido que tratamos de llegar a este punto, encontramos algunos agricultores que usan esta zona para cultivos, por ejemplo, como tenía sandía o culantro, o otros cultivos así como maní también. Entonces, es más o menos el uso que se le da o que vimos al visitar este punto. También tenemos acá en esta zona un cambio por agricultura comercial, que es un cultivo de papaya joven, de papaya, y también al lado había un cultivo de cacao. Tenemos puntos también por cambio de agricultura tropical, de agricultura comercial, como el cultivo de papaya en esta zona de Rosa de América, cerca de otra comunidad que se llama San Juan del Zapote, y también en esta comunidad que se llama Santa Isabel. Otras comunidades que alcanzamos a visitar fue La Unión, donde encontramos el punto que fuimos a visitar, era dedicado a agricultura de subsistencia, tenía cultivo de yuca y plátano. En la comunidad cerca de la comunidad de Jeverillos, un punto que era dedicado a pastizales. También, digamos, estos 2 puntos no estaba registrado como en los datos que teníamos, que había una comunidad ahí cerca, pero es una comunidad que no lleva mucho tiempo, como 5 años, que se llama 4 de octubre,
Y tenemos estos dos puntos que fuimos a visitar, que son básicamente cambio de productividad de ganadería. Entonces, en resumen, pues los agentes de cambio pueden ser naturales, como vimos ahí, tamaño de coches o la dirección del río, y también hechos por el hombre, que son cultivos de papaya, ganadería y tumba y quema. Fue lo que encontramos en estos puntos que visitamos. A continuación vamos a ver como algunos puntos como representativos de los que fuimos. Entonces, en este caso tenemos este punto que es el 493, que pertenece al caserío Santa Isabel, que es un cambio reciente y que corresponde a un buffer de 3 kilómetros. Pues, como les explicaba mi compañera, se trazaron 3 buffers, ¿no? A 1 kilómetro, a 3 kilómetros y otro buffer a 5 kilómetros. Entonces, este punto como tal pertenece al buffer de 3 kilómetros, donde tenemos un cambio que está en color violeta, que pertenece a abril del 2015 y que es de agricultura, es un cultivo de papaya reciente. Pues aquí podemos ver en imágenes un cultivo joven de papaya. Se habló con el agricultor, tenía 3 meses aproximadamente de sembrar. Otro punto que visitamos se encontró en el caserío Rosa América, en el buffer de 1 kilómetro. Tenemos registrado aquí como no cambio. En realidad, pues digamos que el punto como tal, el píxel como tal, era principalmente bosque secundario e inundación, donde se encontraban pues algunos árboles secos, pachaca, bolaina, pero al lado de este punto se encuentra un cultivo de papaya. Entonces, muy posiblemente, digamos, el cambio que detectó Terra es porque en el borde del píxel alcanza a tocar ese cultivo de papaya. Entonces acá vemos pues también como el ingenio de las comunidades, o digamos como la adaptación de la comunidad, porque digamos para acceder a ese punto ellos han construido un puente, tenía más o menos unos 500 metros este puente, porque toda esta zona es zona de cochas, entonces es muy difícil el acceso. Entonces ya han construido un puente y si sigues el puente ya llegas pues, donde está la zona más firme donde se puede cultivar. Y por último tenemos este punto que nos tenemos registrado inicialmente en nuestro análisis previo, que es un cambio antiguo, que es este punto que pertenece al caserío 4 de octubre y que básicamente está dedicado a la actividad ganadera. Es una detección de 2013. Entonces, acá tenemos algunas imágenes de ese punto. En el recorrido por carretera, el recorrido por carretera, el objetivo eran 33 puntos, de los cuales se visitaron 20 y se hicieron 13 en el sobrevuelo en esta zona. Entonces, esta zona principalmente agricultura comercial, que era palma aceitera y nuevas carreteras. También tenemos agricultura comercial como cultivo de arroz, y hay un proyecto también de plantación de capirona en algunos puntos en combinación con frijos. Entonces, bueno, puntos y cambios recientes en Aguajales. Entonces podemos visitar algunos puntos que son estos dos. El cambio, donde podemos identificar pues, que el cambio de la carretera, el cambio que ha habido, era una carretera casi menor a un año que se ha construido, y lo que han hecho es tumbar, bueno, atravesar algunos aguajales, y lo que han hecho es, digamos, afectar ese ecosistema, irlo drenando para secar estos aguajales. Entonces ahí podemos ver en imágenes más o menos. Las carreteras aproximadamente con un ancho de 8 metros, agricultura comercial, la detección fue en el año 2014, y también pues cabe indicar que esto es como considerar propiedad privada, ¿no? Lo que pasa es que entramos por un lado que no era como, digamos, la entrada principal, sino como por la puerta de atrás. También tenemos un punto que fue un cambio antiguo, que es muy cerca del río. Entonces probablemente fue una detección de acuerdo a la dinámica del cambio del río que fue detectado, pero que el cultivo como tal, bueno, ya tiene unos 3 años el cultivo tiene unos 3 años, la detección fue de 2013.
Y este es un punto cultivo de capirona en combinación con frijol de aproximadamente año y medio, que está al lado de una carretera, que es un proyecto del Instituto Nacional de Innovación Agraria y MIA, de evaluación e instalación de parcelas silvopastoriles con especies forestales. Es una detección del año 2014. Entonces podemos ver que también, pues, digamos, hay detecciones de pérdida, pero también donde están como también sembrando nuevos árboles o donde está creciendo una nueva vegetación, podemos ver que el sistema también ha detectado esa dinámica de cambios. Bueno, los resultados principales en el tramo 1. Teníamos muchos cultivos de arroz, pastizales, encontramos cultivos de yuca, de plátano, encontramos un punto de tumba y quema, pero generalmente en este punto encontramos muchos cultivos de arroz. También encontramos plantaciones de teca. Revisamos 15 puntos, visitamos 15 puntos. Esos son los puntos más importantes. Esto está en el buffer 1 y corresponde a un cambio reciente. Corresponde a cultivos de arroz que estaban implementados, pues, calculando hace un año. Y las detecciones de Terray lo detectaban en el 2014. Entonces, el tiempo en que encontramos, digamos, los cultivos, o sea, generalmente siempre lo decían, eran los expertos en cobertura, ¿sí? Ellos como que siempre nos decían, más o menos, esto está tumbado hace 2 meses o esto está cultivado hace un año. En este punto era un cambio antiguo, ya que Terray lo consideraba como un cambio en el 2014. Y según los expertos en cobertura, nos decían que los cultivos estaban implementados aproximadamente hace 10 años. Igual, estos análisis de que si es un cambio antiguo o es un cambio reciente, se tiene que ser más profundo, analizando una gráfica de NDVI en la serie del tiempo. Entonces, esto sería como uno de los análisis que se van a realizar. Esto corresponde a un punto, a un cambio de tal y quema. Es un cambio reciente ubicado en el buffer 3 del tramo 1. Terray lo detectaba como un cambio en el 2014. Aquí hay unas imágenes. Y este punto también era un cambio reciente y correspondía a plantaciones forestales de teca. Se habían tumbado bosques primarios para colocar plantaciones de teca. Estos son los resultados en sobrevuelo. Visitamos estos puntos. Básicamente los resultados eran palma, algunos cultivos de arroz y también había ganadería. Entonces estas son unas imágenes como representativas. Estos cultivos de palma, se puede ver que esto es cultivo de palma reciente, son más viejos. Serán cambios cercanos al río. Esto correspondía a piscicultura. Más palma. Y aquí tenemos, pues, un video de un minuto, pues, de lo que visitamos, de lo que pudimos ver con sobrevuelo. No está editado aún, algo muy cool. Está saliendo de Turimaguas. Por acá se ven los aguajales afectados y cómo empiezan los cultivos de palma.
cultivos de arroz. Bueno, lo que acabamos de ver es apenas un extracto. Tenemos, como se hicieron varias grabaciones, pero pues hay que pulirlas para, pues la idea es con toda esta información hacer ya como en la parte de divulgación un video, así como el que vimos al principio de Pucallpa, hacer un análisis de los datos mucho más, digamos, con un enfoque más científico, más detallado. Y pues la idea es compartir, digamos, la filosofía nuestra, siempre es que toda esta información y todos los datos que se recogen en campo y los trabajos que hacemos siempre estén abiertos al público para que lo puedan usar, estudiar y además de eso mejorar, pues porque haciendo como análisis mucho mejor, que también nos pueden ayudar igual a nosotros como retroalimentación de este tipo de trabajo. Otras problemáticas, digamos que en el transcurso pues, del viaje que uno va viendo, va encontrando, entonces podemos ver como en esta imagen una quebrada principal de una comunidad, en este caso digamos la comunidad Caserío Santa Isabel, cerca al lado del río Guayaga. Entonces vemos cómo esta zona, si pueden ver acá un poco, la han usado toda para cultivo y en realidad la quebrada principal, que es la que ellos usan para, digamos, usan agua de ahí para cocinar, para bañarse, para lavar ropa, está prácticamente han deforestado casi hasta donde está casi la quebrada y simplemente está protegida por unos arbustos. Hablando con las personas, pues ellos ya están conscientes de esa problemática y siempre están como algunos tratando de mejorar esa situación. Bosque primario intervenido, también como digamos, encontramos tala selectiva y también en estos cultivos nuevos que se están implementando es la contaminación por envases usados, o sea, todo lo que usan para fumigar malezas, abono, toda esa basura, digamos, la dejan ahí, lo cual contamina las quebradas y después cuando llueve también a su vez van al río. Bueno, es una interpretación previa de las dinámicas de coberturas y uso del suelo. Entonces, por río tenemos una mayor presencia de cultivos de baja escala, aumento de cultivos de papaya, extensiones de 30 a 40 hectáreas, lo que encontramos, además de cultivos de arroz cercano a la orilla del río. Migración de personas para dedicarse a la ganadería o cultivo de papaya, encontramos pues, en los puntos que visitamos una dinámica alta de cambio del río cuando llueve. Y la motivación de cultivos para suplir necesidades básicas comercializando a poblaciones cercanas. En este caso sería Yurimaguas principalmente, pero también comercializan algunas personas a otras poblaciones cercanas. Por carretera tenemos una mayor presencia de vías y caminos secundarios, ¿sí? Como vemos en las imágenes también, muchas veces motivados por empresas privadas. Cultivos de mayor extensión en el área de carretera, terrenos planos facilitan la realización de cultivos como palma, terrenos accidentados, cultivos transitorios y ganadería. En las zonas de carretera pues hay una mayor escasez de agua, de pronto una mayor contaminación y muchas veces la escasez relacionada con quemas o vegetación cercanas al río. Una mayor migración de personas por la facilidad de acceso pues, que hay a la ciudad, a la población. Y la motivación de calidad de vida de la familia, que eso hace a su vez que tienen a extender con más rapidez sus cultivos. Bueno, las conclusiones previas, de los 65 puntos visitamos 64, realizamos 14 encuestas, en avioneta se permitió cubrir 13 puntos, visitar 13 puntos. Bueno, Terraria es un sistema que permite identificar áreas con diferentes cambios de uso de la tierra,
si sea de origen natural o por el humano, y la metodología desarrollada permite entender la dinámica sobre la zona de estudio. También que la alta dinámica de cambio en distancias hasta 5 kilómetros. O sea, hay una alta dinámica en las distancias de hasta 5 kilómetros, por carretera y por río. Entonces, pues los trabajos futuros va a ser preparar un informe técnico con los resultados, realizar un protocolo de validación de campo para ser implementado en trabajos futuros, utilizar los resultados para mejorar los datos de Terrae, presentar los resultados a los usuarios a partir de un video y un mapa web dinámico, y también seleccionar las nuevas zonas de interés para validar los datos de la herramienta. Muchas gracias. Bueno, gracias Paula, gracias John, gracias Fernando. Paula tenía que decirles algo, pero... Algo corto era agradecer mucho al IAP, al INAM, que nos acompañaron todos estos 16 días. Eso fue un poco duro para nosotros como llegar a campo a unas zonas deforestadas, pero pues gracias al equipo y a todos se pudo realizar. Bueno, gracias nuevamente. Vamos a hacer un cambio un poco en la agenda de puntos, porque se venían las preguntas, pero vamos a dejarlo un poco para esta presentación que va a ser el ingeniero William Artayo, lo que son actividades y avances del proceso de transferencia de Terrae en el marco del convenio Minancia. ¿Sí? Gracias. Bien, gracias por darme uso de la palabra. En este caso hemos decidido usar este espacio para de una vez presentar las actividades y avances del proceso de transferencia de Terrae y luego dar paso a las preguntas. Bueno, creo que un aspecto importante, ya se mencionó al principio, que todos estos trabajos que se vienen presentando forman parte de un convenio entre el Ministerio del Ambiente y el CIAT, un aspecto importante que creo que ayuda a fortalecer las capacidades del sector y sobre todo de proveer información que es útil para muchos otros aspectos de otras instituciones y otros intereses de investigación, como ya se ha ido explicando. La idea es que Terrae Perú, en este caso, como ya se ha mencionado, constituye una herramienta que brinde un monitoreo en tiempo casi real y completo de las diferentes coberturas de la tierra del país. Ya Luis nos ha explicado que de acuerdo a cómo funciona este sistema, es capaz de poder ver no solamente lo que pasa en los bosques amazónicos, sino también en otros ambientes, en otros ecosistemas, y que es necesario a partir de ello ir mejorando y calibrando la herramienta para que cada vez se perfeccione y tenga los propósitos que nosotros deseamos. Ya se mencionaba también que hay diferentes características de Terrae, ¿no? Como por ejemplo su resolución, como una herramienta de detección de los cambios rápidos que existen dada su resolución temporal, de su cobertura espacial que analiza, entre otras cosas, pero lo más importante desde el punto de vista de como hemos visto el uso de esta herramienta, es que Terrae es útil para cuantificar las tendencias, ¿no? Las tendencias, identificar las áreas donde ocurren mayores dinámicas de cambio y evidenciar los cambios de uso de la tierra de manera temprana. Y ese es uno de los aspectos principales por los cuales estamos trabajando desarrollar e implementar cada vez mejor esta herramienta, ya que esto también se complementa con otros sistemas que actualmente usamos, que permiten usar otras informaciones. Finalmente todo ello ayuda a complementar la información. De hecho, evidenciar los cambios de manera temprana contribuye a la toma de decisiones oportunas, definir acciones preventivas frente a los temas vinculados al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a la conservación de la diversidad biológica y también de la conservación de nuestro patrimonio natural, entre otros aspectos. Por eso es importante el uso de estos sistemas de detección. Además, porque facilitan y ahorran costo y tiempo, ¿no? Ya que no es lo mismo hacer un trabajo de verificación en campo con muchos puntos que ayuden a validar
cuando ya este sistema nos permite, digamos, tener una aproximación bastante cercana a lo que ocurre en realidad dentro de las áreas de trabajo. Otro aspecto que creo que puede complementar a todo lo que se ha mencionado anteriormente son los alcances de este sistema. Si bien es cierto, es un sistema diseñado y desarrollado por el Centro Internacional de Agricultura Tropical para dar respuestas rápidas a la toma de decisiones de los actores involucrados en la conservación de bosques y otros ecosistemas a escala nacional. Otro aspecto de alcance de este sistema es que, digamos, tiene un monitoreo, un registro de información histórica a partir del año 2004 hacia adelante, con datos cada 16 días y sobre todo que es información que se puede disponer. Hasta el momento, digamos, si hablamos en el Perú, básicamente, digamos que este sistema de alerta temprana es uno de los primeros que tiene validación acá en el país. Otro aspecto importante es que este sistema, digamos, cuenta con el apoyo institucional, tiene un gran potencial para difundirse y dar mayor aplicabilidad en otros ámbitos, y se encuentra comprometido entre los procesos que están vinculados, en este caso, al tema de ordenamiento territorial y al cambio climático, pero de hecho produce información que es útil para diferentes aplicaciones en los diferentes sectores de interés que hay. El tema es que podamos seguir avanzando y aprovechando esta información. ¿Cuáles son los avances de TerRAI Perú en este caso? En primer lugar, dentro del proceso de ordenamiento territorial, TerRAI está generando información que puedan satisfacer de alguna forma las demandas de información que se necesitan para la elaboración de los diferentes instrumentos técnicos del ordenamiento territorial, llámese la zonificación ecológica económica o los estudios especializados. También, de acuerdo a las mejoras que se prevén desarrollar con el equipo del CIAT, de tener información que nos muestra las áreas de riesgo donde van a ocurrir o pueden ocurrir los cambios. Esto va a permitir tenerlo como un insumo dentro de los análisis prospectivos que se requieren sobre los cambios de la cobertura y uso de la tierra, insumos principales para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial, donde hay un tema, digamos, de prever los cambios a futuro. Pero también, muy importante, dentro de ese contexto del ordenamiento territorial, TerRAI, junto con otras herramientas que venimos usando, va a contribuir a la implementación de los sistemas de monitoreo y evaluación que requiere el proceso de implementación del ordenamiento territorial en el Perú. Otro aspecto en el que hemos venido avanzando, teniendo en cuenta todos estos aspectos que se vienen desarrollando, es la parte normativa, ya que una herramienta o los productos que se generan a través de una herramienta pueden significar mucho para un investigador, para alguien que quiere satisfacer una curiosidad. Pero si hablamos de implementar políticas de Estado relacionados con el uso, con ordenar el territorio y orientar un adecuado uso de este territorio, es importante que existan normativas. Y en ese aspecto también el Ministerio ha venido avanzando, ya lo mencionó el ingeniero Neira, que ahora estos estudios de análisis de los cambios de la cobertura y uso de la tierra forman parte de un marco normativo y son un instrumento del ordenamiento territorial, que en este caso son estudios especializados que los gobiernos regionales y los gobiernos locales deben desarrollar, digamos, de manera obligatoria, si es que quieren ordenar su espacio. También hay un marco de acción que al interior del Ministerio del Ambiente se viene desarrollando. Esos son todo ese conjunto de tareas y acciones que el Ministerio del Ambiente desarrolla e incorpora dentro de sus actividades regulares, y a partir de la firma del convenio con el CIAT en febrero de 2014, se han venido incorporando los insumos y los esfuerzos de las instituciones involucradas para poder desarrollar esta herramienta. Caso, digamos, del programa presupuestal 136, que es prevención y recuperación ambiental de las áreas degradadas por minería ilegal e informal, o lo que es el programa presupuestal 035, que es el de gestión sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica, o el programa presupuestal 068, el PREVAE, que tiene que ver con la prevención de la vulnerabilidad ante los desastres. De hecho, también estas actividades contribuyen a herramientas de gestión más grandes, como el Plan Nacional de Acción Ambiental, o la Agenda Nacional de Acción Ambiental, o la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, o la Estrategia Nacional de Cambio Climático,
o la que se viene formulando como una estrategia nacional de bosques para el cambio climático, entre otras herramientas de gestión del sector ambiente. Si hablamos, para mencionar algunos ejemplos de lo que yo estoy mencionando, de cómo es que una herramienta, a través de un proceso formal de trabajo coordinado entre instituciones de investigación e instituciones del Estado que deben aplicar los resultados para las políticas, para formar políticas, es este tema de la prevención y recuperación ambiental de las áreas degradadas por minería ilegal e informal, que este año ha empezado su implementación. En ese aspecto, por ejemplo, una de las tareas que tenemos dentro de este programa presupuestal es el desarrollo de un sistema de detección temprana y vigilancia ambiental. Dentro de ese enfoque, este año, por ejemplo, este programa está en proceso de diseño. Es decir, si bien es cierto, acá vemos una figura de un prototipo de sistema o de componente de un sistema, en realidad este año estamos desarrollando recién cuáles deben ser los componentes operativos de este sistema de detección temprana, utilizando las herramientas de análisis que ya conocemos, caso de TerraEye, caso de ClassLight y caso de otras herramientas metodológicas, pero incorporadas dentro de un proceso mediante el cual podamos atender una necesidad o cubrir una brecha existente, que es en este caso detectar las áreas de cambio por minería ilegal e informal y proponer obviamente o hacer propuestas que ayuden a solucionar o a reducir este problema. Ahí podemos ver, por ejemplo, en el caso del país, todos estos ámbitos que ustedes ven son áreas donde se ha identificado que existe presencia de minería ilegal e informal y está abarcando todo el país. Entonces, sobre este espacio de trabajo es que el proceso del convenio comercial contribuye y colabora en este trabajo a desarrollar. También hay un proceso de diseño de los mecanismos institucionales, ¿no? De ese marco normativo legal que debe existir para que un sistema de detección temprana de este tipo pueda articularse no solamente dentro de las estructuras legales de las entidades, sino también cómo deben articular los diferentes niveles de gobierno, llámese gobierno nacional, regional o local. Y obviamente todos los agentes o actores que están comprometidos o que requieren información o que pueden proveer información también deben estar considerados dentro de este trabajo. Otro aspecto que ya lo mencionó Luis en un momento y como parte del avance que se viene desarrollando es ver y viendo cómo es que esta herramienta puede ser incorporada por las entidades. Ya, en este caso se ha tenido experiencia con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas para el Estado para ver cómo es que esta información puede ser útil a la gestión de las áreas naturales protegidas. Aquí vemos, por ejemplo, este es uno de los análisis que se ha hecho, ver cuáles son estos cuadraditos que ustedes ven acá. Son las superficies o las áreas de las actividades que realizan los guardaparques, que programan campañas de salidas de campo para ir vigilando qué es lo que ocurre dentro de su área natural protegida. Y ahí ustedes ven también sobrepuesto los resultados de TerraEye que muestran los diferentes cambios que ocurren dentro del ámbito de la área natural protegida. Si podemos observar ahí, más o menos podemos ver que los lugares donde se ha definido, se han concentrado esfuerzos en visitar estas cuadrillas o estas cuadrículas por parte de los guardaparques para ir viendo a través del tiempo, nos damos cuenta que no necesariamente coincide donde están las áreas de cambio. Entonces, el uso de esta herramienta va a hacer más eficiente la programación de actividades de control de los guardaparques dentro de un área natural protegida. Otro aspecto que se ha venido avanzando es en la implementación de los servicios de información para el ordenamiento territorial. No sé si todos conocen, pero actualmente los gobiernos regionales y los gobiernos locales desarrollan o pueden iniciar sus procesos de ordenamiento territorial y deben hacerlo así a través de un proyecto de inversión pública, porque se considera que el ordenamiento territorial, fundamentalmente lo que es la implementación de los servicios de información y de los servicios de regulación, son vistos como proyectos de inversión pública. En ese aspecto,
digamos, uno de los principales enfoques a los que está orientado estos proyectos de inversión pública son los servicios de información. ¿Qué significa eso? Significa, y no lo dice necesariamente, no solamente lo dice el Ministerio del Ambiente, sino también finalmente la conclusión que llega al Ministerio de Economía y Finanzas, es que un servicio de información para el ordenamiento territorial debe comprender un conjunto de provisión de datos integrales referidos a las alternativas de uso sostenible del territorio, basado en la evaluación de las limitaciones y las potencialidades, teniendo en cuenta todos los componentes físicos, biológicos, económicos, sociales, culturales, ambientales, etcétera, y administrados con perspectiva de largo plazo, así como las dinámicas. O sea, no solamente los aspectos estáticos, sino también las dinámicas, las relaciones y las funcionalidades que se dan en el territorio. Entonces, por eso decíamos que un aspecto fundamental para poder entender las dinámicas no solamente es conocer las potencialidades y limitaciones, que es la que nos provee la zonificación ecológica y económica, por ejemplo, sino también conocer las dinámicas que se dan en el territorio, porque es un aspecto fundamental si queremos planificar una ocupación ordenada y un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Es por esa razón que hoy en día estamos trabajando mucho para que estos servicios de información que deben implementar los gobiernos regionales y los gobiernos locales comprendan los servicios de acceso a intercambio, que es algo que prácticamente hemos avanzado bastante en el país. Hay todo un marco normativo y todo un conjunto de estándares que están regidos dentro de lo que conocemos como infraestructura de datos espaciales, pero también están los servicios de consulta especializada sobre los instrumentos de ordenamiento territorial, llámese la zonificación, los estudios especializados, el diagnóstico integral o el plan de ordenamiento territorial, pero también, en concordancia con lo que dice la norma, deben estar los servicios para el monitoreo territorial, es decir, ese conjunto de servicios especializados que utilicen las herramientas disponibles como TerraAI, como ClassLight, como otras herramientas que finalmente nos ayuden a generar indicadores respecto a la implementación del proceso ordenador. Los cambios de la cobertura de la tierra, llámese deforestación, degradación, minería ilegal, uso y cambio de uso de la tierra, entre otros, y especialmente para conocer y medir los impactos sobre el territorio y las respuestas que hay en el territorio de las actuaciones que hacen los niveles de gobierno en relación al ordenamiento territorial. Entonces, casi ya concluyendo mi presentación y respecto a lo que son los avances y las actividades que se vienen, tenemos 6 grandes áreas de trabajo que ya han sido mencionadas también por Luis, Paola y John. Primero tenemos la identificación e implementación de mejoras. Se ha hecho a través de los 3 últimos días, se ha hecho una encuesta para saber qué otras mejoras requerimos hacer al sistema de detección temprana TerraAI para poder mejorar no solamente las expectativas de los usuarios, sino también que los resultados sean datos efectivos para la toma de decisiones. Otro segundo campo de trabajo que estamos desarrollando es digamos, el fortalecimiento de las capacidades del personal técnico del Ministerio del Ambiente, pero también de otras entidades. Por esa razón es que este taller que el día de hoy dije al principio de mi presentación era, digamos, un espacio que habíamos hecho al final de un taller que habíamos realizado de manera interna con participación de otras entidades. Pero no es el único taller, y es una sucesión de 3 talleres anteriormente, sobre los cuales hemos venido hemos ido recibiendo el apoyo del CIAT para poder implementar ya el sistema de detección TerraAI aquí en el Perú, procesado aquí en Perú y validado y utilizando los insumos que tenemos para poder calibrar y adecuar mejor los resultados a las condiciones de la realidad del país. También la tercera área de trabajo es la instalación del sistema de procesamiento de la plataforma y también de la plataforma web en el sistema de información gráfica del Ministerio del Ambiente. Otra tarea de trabajo es la validación de los resultados y la calibración, lo que nos han explicado en la reunión anterior forma parte de ese trabajo, el mantenimiento y actualización de los datos y el trabajo con entidades gubernamentales y otros actores, llámese no solamente gubernamentales o de los diferentes niveles de gobierno, sino también de la sociedad civil. Finalmente, dentro de la línea de tiempo que venimos desarrollando, dentro del periodo que venimos trabajando, este año, por ejemplo, vamos a empezar con las mejoras
con la implementación de esas mejoras y que deben transcurrir a través de todo el tiempo que estemos interactuando en el marco de este convenio, la capacitación del personal técnico del Ministerio y de otras entidades en el uso del sistema, para lo cual este año esperamos, ya digamos, tenemos definido iniciar procesamiento de acá en Perú, la instalación de todo el sistema de procesamiento en las oficinas del Ministerio del Ambiente, eso se va a realizar el día de hoy. La validación de los resultados, que es un proceso continuo bajo protocolos que ya Paula nos ha explicado, el mantenimiento y actualización de los datos que se han venido desarrollando, digamos, como un beneficio del trabajo del equipo del CIAT, pero que a partir de este año ya deben ser realizados a través del Ministerio del Ambiente, y el trabajo con otras entidades gubernamentales y otros actores que ya hemos venido interactuando y que esperamos también se fortalezca y se profundice esas relaciones con otras entidades. Finalmente, todo lo que significa generar información del cambio de la cobertura y uso de la tierra no solamente aporta a los propósitos del ordenamiento territorial, sino también aporta a otros propósitos diferentes que hay dentro del mismo Ministerio del Ambiente y de otras entidades, para los cuales esperamos que este sistema, conforme se vaya perfeccionando, sea, digamos, una mejor herramienta para todos nosotros. Con eso concluyo. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Bolín. Bueno, hemos tenido una serie de presentaciones, cual hemos visto parte de lo que es el trabajo de campo, también lo que es en sí mismo el sistema TerraAI. Me imagino tendrán algunas consultas, algunas dudas. Vamos a entrar en lo que es la ronda de preguntas, para el cual invitamos a Luis a tomar asiento, John, el ingeniero Bolín, para las preguntas respectivas. Pasen a tomar asiento y Paula. Bueno, si tienen algunas preguntas, les paso el micrófono. A ver, ingeniero. Gracias por la explicación, ha sido bastante instructiva, y aprovechando que está el equipo de TerraAI, tengo algunas preguntas, espero que sean simples, ¿no? Entiendo que el píxel, que es el píxel de la unidad de análisis, es de 6.25 hectáreas, ¿cierto? Entonces, me voy a poner un hipotético. Estamos en un área de bosques y tenemos 10 píxeles. Entonces, la pregunta es, un cambio, digamos, de un cuarto de hectárea, ¿es detectado? ¿Media hectárea? ¿Una hectárea? Y quiero preguntarle más o menos cuál es el nivel de aproximación espacial. Es muy importante, ¿no? Digamos que sea 0.25 hectáreas, un cuarto de hectárea, ¿no? Y son 10 píxeles. Entonces, si el sistema detecta estos cambios, los 10 píxeles estarán identificados como un cambio, ¿cierto? Entonces sería más o menos, a veces se confunde y se dice, ¿no? Son 10 píxeles de 6.25, serían 62.5 hectáreas de cambio, cuando en realidad, si fuera el caso, serían un cuarto de hectárea por 10, serían 2.5 metros de cambio, ¿no? Entonces, en realidad, TerraAI, entiendo, la fuerza está en la detección del cambio, no en el mesuramiento, ¿no? Porque a veces estamos haciendo estadísticas anuales en base a eso, y me parece que ahí hay un, digamos, no es tan justo hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el nivel aproximado de cambio que TerraAI está detectando? Esa es una pregunta, ¿ya? Y la segunda es, digamos, en el mes de junio, nosotros hemos hecho una evaluación de los días con nubes, y en junio de 2014 no hubo ni un día libre de nubes. Entonces, en teoría uno dice, hay una lectura cada 16 días.
La pregunta en concreto es, digamos, en un mes, donde no hay día libre de nubes, evidentemente hay cambios en un mes. El sistema, como es un sistema basado en un sensor óptico, es muy probable que no lo detecte, ¿no? Digamos, si pusiéramos una herramienta de alerta temprana basada en radar, la pregunta es, ¿lo detectaría? O sea, un sistema óptico versus un sistema de radar, y por ejemplo, ahora los dos tienen un nivel de 100% metros, a los dos, tienen un nivel de detección, ¿no? Entonces, ahí tengo dos preguntas, y aprovechando que están ustedes acá, les agradezco de antemano las respuestas. Bueno, para responder a la primera pregunta de la precisión, o sea, ¿cuántas hectáreas podemos detectar con TRAI? Tenemos una aproximación que necesitamos que el píxel esté deforestado al menos 50%, 40% del píxel esté deforestado. ¿Para qué lo detectamos? 3 hectáreas. 3 hectáreas más o menos. Menos no leería. O sea, a veces detectamos cambios de 1 hectárea, 2 hectáreas, pero detectamos solamente 20-30% de estos eventos. Mientras que sí, al menos más o menos 3 hectáreas están deforestados, los detectamos más de 80-70% de las veces. Tiene totalmente la razón en el hecho que yo no usaría TRAI para medir la tasa de deforestación, pero es por eso que yo mostraba al principio esos 3 niveles de estudio, que son las alertas tempranas, donde entra TRAI. La meta es de hacerlo lo más regularmente posible, puede ser cada mes o hasta cada 16 días con MODIS. Luego viene un mapeo que yo haría anual o 2 veces al año, que se puede hacer con Landsat, con ClassLight, etcétera, que ya es mucho más preciso, que ahí sí es para calcular la tasa real de deforestación. Y finalmente, un trabajo de campo siempre es necesario para ya tener una tasa más, evaluar el error. Entonces, tengamos una tasa más o menos X hectáreas. Entonces, realmente, y es bueno precisarlo, TRAI es un sistema de alerta temprana y se debería usar como sistema de alerta temprana. Puede ver la tendencia, si aumentó, bajó, cosas así sí se pueden observar, pero yo no lo usaría para decir se detectó 4.000 hectáreas y esa es la cifra. O sea, primera aclaración. Por el tamaño del píxel. Luego, para lo que es de radar, sí, pues sí, tenemos, pero yo no conozco ningún sistema que tiene imágenes radar que se ha actualizado cada 2 semanas o cada día, y que se pueda hacer el análisis tan rápido para que tengamos datos mensual o bimensual. Pero sí, en el sentido que sí, durante un mes o nubes todos los días, porque hay que acordarse que MODIS es 2 visitas al día, ¿no? Entonces son 2 visitas al día todos los días. Si hay nubes todos los días, 2 veces al día, no, pues no se va a detectar, no hay manera. Tenemos técnicas para limpiar las imágenes, quitar las nubes en el análisis para que sea más fácil de analizar los datos, pero al momento de detectar, pues no lo podremos hacer porque acá buenos días, les habla Denis del Castillo del IAP. A los amigos del IAP y decía que hicieron el trabajo de campo de Yurimagos. No encontraron ningún cultivo de coca. Lo que ustedes mencionan, no hay. Esperemos que el sentido sea, o no lo han querido declarar es una pregunta. La otra pregunta es para el ingeniero Yactari.
cuando hablamos de ordenamiento territorial en la Amazonía. Justamente ayer estuve en la reunión en Iquitos junto con un grupo de instituciones que están muy preocupados por tener el ordenamiento territorial de Loreto. Ustedes saben que Loreto pues, es un área sumamente extensa, la tercera parte del Perú, y con realidades completamente diferentes desde el punto de vista social, económico y estratégico. Lo que hemos visto ahora, lo que presentó Terray, es una parte de lo que es Loreto, pero es una realidad. Si vamos a otra realidad, puede ser Putumayo, la otra realidad puede ser Napo, la otra realidad puede ser Yavarí, la otra realidad puede ser Contamana. Y he percibido una tremenda frustración de las instituciones y personas que vienen trabajando en ordenamiento territorial por años. Entonces, ¿cómo podemos acelerar ese proceso? Loreto lo necesita, a la vez también es un área grande y compleja. ¿Cómo podemos acelerar? Porque la frustración vendía, existen muchas regulaciones y se está desperdiciando mucho la información que existe aquí en la zona. Entonces, porque si cumplimos con todo el reglamento que exige, que te parece que está bien, a lo mejor vamos a tener para Loreto un ordenamiento territorial de aquí a unos 20 o 50 años. Bueno, para responder a la pregunta de la coca, sí, en los dos trabajos de campo que hemos hecho en Ucayali y en Yurimaguas encontramos puntos con coca, con cultivo y con cabañas de procesamiento. Pero no era en todo el píxel, pero en submuestras de los píxeles. Pero sí. Bueno, yo creo que le agradezco la pregunta, doctor Denis, para poder ampliar y precisar algunos aspectos en relación a lo que usted ha mencionado. Tenemos casi, digamos, en promedio 10 años de haber iniciado el proceso de ordenamiento territorial formalmente, hablando en el país. Y de hecho, lo primero que tuvimos como inicio era desarrollar la zonificación ecológica y económica como instrumento parte del ordenamiento territorial. Como yo he mencionado ligeramente, pero no se profundiza normalmente en este tema, creo que todos estamos de acuerdo de que aspectos que hemos mencionado aquí, que es importante para poder entender un sistema territorial, conocer su dinámica. O sea, no solamente basta con conocer las latitudes y las oportunidades de aprovechamiento de los recursos naturales que nos puede proveer la zonificación ecológica y económica, sino también es entender la dinámica. Y esos son aspectos, instrumentos que no están considerados, no están dentro de los alcances de la zonificación ecológica y económica. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado a través del Ministerio del Ambiente? Es regular el proceso para poder complementar este aspecto que era deficiente o deficitario, para poder entender justamente si queremos hacer un ordenamiento territorial adecuado, ¿no? Dentro de todos los convenios hay que tener en cuenta lo que los teóricos nos dicen, ¿no? No solamente conocer las estructuras, ¿no? Y los elementos que componen el sistema territorial, sino también conocer la dinámica, que al final de cuentas es el que da un resultado, que es un paisaje, un entorno modificado, que es el territorio. Y monitorear el territorio en esos aspectos, ya sea desde un estudio especializado como es de las dinámicas de cambio de la cobertura de la tierra, o el estudio especializado de los servicios ecosistémicos, o el estudio especializado que se refiere al marco legal y normativo que cuenta una región o una localidad, o me refiero a un gobierno provincial, o todos esos elementos adicionales, así como también el de tener un diagnóstico claro. Si no se encuentran presentes, no es posible hablar de un plan de ordenamiento territorial cabalmente. Entonces, no es que nuestra frustración debe ser porque yo debo desarrollar un ordenamiento territorial ya en 8 meses, 1 año, sino que estamos interesados en que esto se haga bien. Y esa es la razón. O sea, el Ministerio del Ambiente lo que hace es regular ese aspecto. Y sí, efectivamente, en el caso de Loreto, que es prácticamente 40 y tantos, poco más del territorio nacional, hay múltiples realidades, y en ese sentido el Ministerio del Ambiente viene impulsando, digamos, y apoyando al gobierno regional de Loreto. En este caso hemos tenido reuniones este año con el gobernador para poder acelerar el proceso de desarrollo de estos instrumentos que están a cargo del gobierno regional, no están a cargo del Ministerio del Ambiente. O sea, el Ministerio
Ministerio de Ambiente no hace la zonificación, el Ministerio de Ambiente no hace los estudios especializados, son los gobiernos regionales y los gobiernos locales que lo deben hacer, y para eso estamos facilitando los procedimientos. Estas herramientas son parte de todos los insumos que el Ministerio del Ambiente provee a los gobiernos regionales y locales para que puedan ser usados y dar la asistencia técnica correspondiente. Se han aquí imágenes satelitales a través de una donación del gobierno de Japón que han sido entregados, transferidos a todos los gobiernos regionales y locales, y eso forma parte de poder darles insumos para que puedan iniciar rápidamente su proceso. Y estamos dando asistencia técnica en los proyectos de inversión pública, apoyando a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales para enseñarles a desarrollar sus expedientes de proyecto de inversión pública. Porque antes lo que se hacía era pues recibir una donación y usar esos recursos para hacer un proceso de dote, pero muchos de esos recursos se han usado para comprar camionetas, para comprar, que finalmente no han llegado a su destino, ¿no? Estudios que se han hecho, que finalmente consultores que han hecho el trabajo, ¿no? Y que luego se han ido los consultores y finalmente no queda nada en el gobierno regional. Entonces, la tónica actual que ha emprendido el Ministerio de Ambiente en coordinación con el MEF, en este caso, es que los proyectos de inversión pública en OT trasciendan ya no en la zonificación específicamente, o en el estudio especial, sino que la implementación de un servicio de información, porque eso sí va a quedar en el gobierno regional, y de un servicio de regulación, que eso sí debe quedar en el gobierno regional o el gobierno local, y que a partir de eso sea el elemento principal para poder apoyar el proceso ordenador que debe establecer el gobierno. Entonces yo creo que no debemos frustrarnos, sino más bien debemos tener una actitud más optimista en ese aspecto, de poder hacer bien estos instrumentos y que realmente sirvan y que se incorporen a los planes de desarrollo concertado, que se incorporen cada vez más en estos instrumentos que sí digamos, tienen influencia en el uso del territorio. Hola, buenos días con todos. Mi nombre es Sidney Novoa y yo vengo de acá y creo que tengo 3 preguntas de repente para los 3 expositores, ¿no? La primera es un poco sobre los resultados. Hemos visto que han presentado los resultados en cada una de estas muestras, de estos píxeles también en este método, pero siento que, bueno, se han mostrado los píxeles donde efectivamente se ha detectado el cambio, ¿no? Entonces quisiera, de repente, no sé si aún está en un proceso de análisis, saber aquellos falsos positivos, porque en un momento mostró un área de un píxel donde dijo que efectivamente era un área de una deforestación antigua, de un bosque secundario, donde no tendría que haberse detectado un cambio, y solamente un área muy pequeña era el que coincidía con lo que podría haber sido un cultivo de papaya, si no me equivoco. O sea, es decir, ese píxel no debió haber sido detectado como un cambio. La segunda va por... yo también creo que he sido usuario y soy usuario de Terrae, y parte del trabajo que he realizado con las alertas es un poco validar o analizar aquellos píxeles que están dando en zonas remotas, ¿no? Porque al inicio ya ha habido un proceso de calibración, mejora, y sin embargo hay muchos píxeles aislados que están en muchas zonas remotas y que siguen sumando, ¿no? O sea, siguen, en el conteo final aparecen como que una mayor extensión de áreas con una alta probabilidad de ser deforestadas, ¿no? Entonces, y si es que habían pensado hacer de repente un muestreo sobre esas áreas, porque es lógico que en áreas donde ha habido deforestación pasada y deforestación a gran escala, la probabilidad de tener una mejor detección es mucho más alta, ¿no? Pero ¿qué pasa en estas otras áreas donde también está habiendo detección, ¿no? Y finalmente, para el ingeniero Yactayo, ya creo que ha pasado más de un año desde la firma del convenio que tienen con CIAT en este apoyo a través del sistema de Terrae. Y mi pregunta era de cómo o cuál sería finalmente cómo se piensan articular finalmente estos resultados con la posibilidad del uso de estas alertas en gobiernos regionales, y si es que ya se ha empezado a hacer algo, ¿no? Pensando que ya tiene este convenio un tiempo, ¿no?
Bueno, para lo que es de la como proporción de píxeles falsos negativos y verdaderos positivos, no podemos responder para el último trabajo de campo que hemos hecho porque acabamos de hacerlo y todavía no está analizado el resultado, pero puedo hablar del anterior que se hizo en Ucayali y encontramos que era, yo creo, en los 78% de verdaderos positivos y 22% de falsos positivos. Ahora, como decías, es muy probable que como estamos analizando un área donde hay muchos cambios, hay más probabilidad que tengamos buenos resultados que si vamos en áreas totalmente remotas, donde seguramente 90% de los píxeles están mal. Bueno, como dices, eso se suma a una cifra. Yo, como decía antes, yo no usaría TRAI como para aproximar una cifra de hectáreas. Entonces, hay que tener cuidado cuando se presentan las cifras en hectáreas por ese tipo de problema. Pero como sabe, estamos trabajando en implementar filtros para dar menos peso a las probabilidades altas de cambio en las áreas remotas, para tratar de reducir un poco el ruido de esas áreas remotas. Y sí, tendríamos que hacer también un trabajo de campo, ir a visitar unas de esas áreas remotas, de pronto en avioneta o algo así, para ver qué generó el cambio en esa área. Porque a veces puede ser que sea un cambio verdadero, pero no debido al humano, que sea algo natural, pero algo cambio en esa zona. Entonces, también tendríamos que ir en esas áreas para entender cuál fue la causa del cambio. También en los resultados visitamos, por eso la idea era visitar de 1, 3 y 5 kilómetros, porque en el tramo del río visitamos 2 puntos que estaban en zonas remotas, o sea, eran los únicos píxeles que habían en esta zona. Y yo mostró uno de los resultados y correspondían a pastizales que los estaban utilizando para ganadería. Ahorita pues nosotros los podemos catalogar que es un cambio antiguo, pues porque según los expertos identificando coberturas nos decían que era un pastizal muy antiguo. Pero igualmente toca analizar con la línea de NDVI, o sea, la línea de tiempo de NDVI, y determinar en realidad cuándo fue detectado por TRAI este bajo de NDVI que corresponde a un cambio. Bueno, parece sencillo de responder la pregunta de cómo ahora podemos empezar a articular el uso de un sistema como el de TRAI, digamos, teniendo la perspectiva de que los gobiernos locales y los gobiernos en general, regionales y locales, puedan hacer uso de los beneficios de tener resultados como los que se presentan, ¿no? Teniendo en cuenta los alcances que tiene cada uno de estos sistemas. En el caso del Ministerio, ya no solamente hablamos de detección temprana, sino también de cuantificación completa de los cambios que hay en el uso de la tierra. Pero la respuesta en sí todavía no está clara, pero digamos dentro de la esencia misma que tiene el Ministerio del Ambiente, que es el de fortalecer las capacidades de los diferentes niveles de gobierno, que como en el caso del ordenamiento territorial, tienen competencia para ejecutar estos procesos y desarrollarlos, diríamos que es necesario que el Ministerio del Ambiente debe fortalecer las capacidades en estos niveles para que puedan ellos usar la información, si es que digamos se los puede considerar como usuarios de los datos que se generan a través del sistema, o también a generar sus propios datos. Entonces, ese aspecto es el que tenemos que ver cómo abordar claramente, porque estamos en un proceso de un año de fortalecer las capacidades del equipo del Ministerio del Ambiente para generar generar información desde aquí del Perú. No sabemos qué tan conveniente o qué tanto puede significar problemas de que esto lo hagan también las regiones. Esto también se puede contraponer a las necesidades del mismo Estado, del país en general, porque a veces hay compromisos a nivel internacional en las que
se requiere, por ejemplo, brindar un dato de información, como el caso de la deforestación. No pueden haber 4 o 5 datos de deforestación oficiales nacionales o consensuados de alguna manera. Eso también es un aspecto que en el país todavía se sigue discutiendo. Pero en todo caso, un proxy a la respuesta a la pregunta que tú has hecho, es que hay una tendencia de parte nuestra de poder fortalecer las capacidades de los actores regionales y locales, porque son ellos los responsables de poder desarrollar procesos de ordenamiento territorial, y en este caso requieren de que tengan disponible o a disposición la información o sepan generar la información. Eso lo hemos hecho, por ejemplo, con ClassLine, ¿no? que tiene todo un sistema de implementación bastante rápida, interactiva, que creo que tú lo conoces, y esto sí hemos ido capacitando a todos los gobiernos regionales y locales que así lo han solicitado, y que en unos casos están trabajando, en muchos otros casos no, debido a que también hay otra problemática en las regiones, que pues hay una gran volatilidad de los profesionales, ¿no? Y van cambiando y van rotando. Entonces esa es otra problemática que tener en cuenta, ¿no? Entonces, por eso digo, la respuesta en general parece ofensiva de responder, pero creo que es necesario todavía seguir evaluando cuál debe ser la modalidad. No obstante, finalmente sí está fortaleciendo las capacidades en esos niveles, en el uso de TerraAI, en el uso de ClassLine, en el uso de otras herramientas. Y en la medida de que sea posible, pues estos van a estar incorporados en lo que yo expliqué hace un momento dentro de esta plataforma de servicios de información para lo que es el monitoreo territorial, ¿no? Ese monitoreo territorial también se supone que se entiende deben ser efectuados por estos niveles de gobierno, y el Ministerio del Ambiente actuar como un asistente técnico, un asesor, o generando información para poder ir evaluando, por un tema de transparencia y de poder tener una información única para ir generando datos que ayuden a entender lo que generan las regiones. También esa es otra figura que también hay que analizar, ¿no? Sí, decimos que TerraAI mide, digamos, los cambios en todo el país, y es más, en todo el trópico, ¿no es cierto? Y creo que acá tendríamos que tener una mirada de instrumentos complementarios. Me explico. Para la Amazonía existen muchos instrumentos que digamos que ya, con los cuales ya tenemos certeza y periodicidad para un monitoreo anual, por ejemplo, ¿no? Y me voy a referir específicamente, por ejemplo, a la metodología que implementa el programa Bosques, como el sistema de la metodología de Maryland. Ustedes lo conocen bien, es un sistema que se basa en un mosaico libre de nubes, en los cuales hace una clasificación, está dentro de los estándares de IPCC, con evaluación de exactitud de datos conforme al protocolo. Sin embargo, este es un sistema que corre solamente para bosques amazónicos. En bosques secos tenemos limitaciones, y ya ni pensar de los otros ecosistemas en el país, como son las lomas, los pajonales, el páramo. Entonces yo creo que ahí tendríamos que, me refiero a la pregunta también anterior, articulando la pregunta de mi compañero, que sí, verdaderamente el asunto, además de generar la información, es cómo hacemos que esta información se traduzca en acción. Y mucho de eso va a tener que ver con una articulación con los gobiernos regionales, pero también con los órganos de control de los cambios de uso. Y me voy a explicar. En el caso de la Amazonía, nosotros estamos en estos momentos reformulando un convenio con el CERMAN, que está a cargo de las áreas protegidas, y les estamos incorporando, por pedido de ellos, toda esta información que proviene de la metodología americana. Y tenemos un diseño de alerta temprana basado en radar con el apoyo de la cooperación japonesa, alerta temprana, con información gratuita de 100 metros. Es cierto lo que usted decía, no tenemos un sistema montado como ya existe un sistema. Y la filosofía que tenemos en el programa Bosque son instrumentos complementarios, herramientas complementarias, ¿no? Una no es mejor que la otra, pero sí ambas pueden complementarse. Y este instrumento está diseñado y ya tenemos trabajos de articulación con la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, con la Procuraduría Ambiental, y vamos a tener un taller de planificación estratégica para ver el tema de deforestación y tal legal basado en instrumentos, y evidentemente vamos a informarles sobre TerraAI, pero de las limitaciones también que tiene, ¿no? Tanto temporales por el tema de las nubes como por el tamaño de la pérdida. En el país
más del 70% de la pérdida son superficies menores a 3.5 hectáreas. Entonces, de ahí nomás ya un instrumento tiene unas limitaciones. Hay muchos lugares en el país donde los cambios son de extensiones considerables. Si estamos pensando en la minería ilegal, ahí. Si estamos pensando en los cultivos agroindustriales, ahí seguro que los va a detectar bien calibrado el instrumento, ¿no? Entonces, sí, pues más allá de generar la información, detectar el cambio, es necesario articularlo como Brasil a órganos de control, porque Brasil redujo desde el 2004, que tenía 27.700 kilómetros cuadrados de deforestación, del 2004, al 2012, 4.700, 83% de la pérdida, y tuvo que crear su sistema de alerta temprana, porque Brasil ya tenía desde el 88 un sistema anual como el que tenemos en el país, pero tuvieron que crear en 2004 su sistema de alerta temprana. Por eso el programa Bosques, ¿no? que tiene como institución la conservación de los bosques, la reducción de la deforestación y degradación, está, digamos, haciendo un desarrollo de instrumentos, tomando instrumentos que ya existen, para hacer como en Brasil este binomio clave que es el monitoreo control, que tiene que ver con la pregunta que hizo mi compañero hace la pregunta anterior, ¿no? Yo quiero informarles también que el Ministerio del Ambiente, el programa Bosques forma parte del Ministerio del Ambiente, así como la Dirección de Saneamiento, es que estamos teniendo esa mirada de cómo hacer que la información finalmente se traduzca en una institución como es la conservación de bosques. La institución no son los organismos, la institución son la misión, digamos, del sector, ¿no? Entonces, quería informar eso y también ustedes, ¿no? Sumamente importante la temática de alerta temprana y acciones. Pero primeramente quiero mencionar la pertinencia de escoger el área de Yurimaguas. Yo pienso que es sumamente importante porque es una zona muy dinámica desde el punto de vista de deforestación. Ahí se puede repetir lo que sucedió en San Martín, porque la dinámica es bastante parecida. Y estoy seguro que de aquí a unos 5 años vamos a encontrar cosas diferentes. Cuando tengamos la carretera de Paranapura, Moyobamba, o algo parecido. Entonces, ese es un espacio, un laboratorio que tenemos que aprovechar al máximo para calibrar metodologías. Yurimaguas me parece excelente, para lo que puede suceder en otros lugares de la Amazonía. El tema de acciones, yo creo que es sumamente importante la información que se tenga con metodologías bastante consensuadas y metodologías finas. Excelente. Pero después de eso, ¿qué hacer? Yo les, como reflexión, hace 15 años sabíamos que había un problema de minería ilegal en Madre de Dios. Existen documentos. Temas que hemos hecho. Y otro tema algo parecido. Existe una deforestación tremenda en Tamichaco, en Loreto, por plantación de camucapo. La pregunta es, ¿qué hemos hecho? Existe un problema de deforestación en Indiana. El tema es, ¿qué estamos haciendo? Entonces, el tema, digamos, de particular, para tener un sistema de alerta y acción, me parece sumamente importante. Y esta información que nos da Terray puede servir eso, puede enriquecer con otras herramientas que tenemos. Pero el tema es, ¿qué hacer cuando tenemos la información? Y el dato, mira, por ahí está pasando este caso, ¿qué hacer? Acá en esto. ¿Y más? Bueno, si ya no hay un poco aportes, algo, bueno, se agradece por toda su participación. Empezamos con Ingrid Agudiente para el agradecimiento respectivo. Sí, ok. Bueno, en todo caso, a nombre del Ministerio del Ambiente, de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, el mío propio y de todo el equipo que viene trabajando en este tema, en realidad les agradecemos mucho que hayan venido interesados por esta temática y seguramente esto nos va a permitir también identificar, digamos, dentro de lo que es toda esta participación, luego proveerles de información, darles alcance los resultados que se han explicado acá, y estamos a contacto para poder, digamos, y las puertas abiertas para poder coordinar muchos aspectos que podemos tener en cuenta, ¿no? Les agradezco
esta participación y bueno, será hasta la próxima que podamos tocar otros temas más vinculados a todo este aspecto. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar al break, también quería mencionar que tengo yo todos los correos de ustedes asistentes, en el cual estaríamos pasándonos lo que es la presentación que hemos hecho ahora, y también vamos a apuntar algunos links de interés respecto al TERRAI y todos los avances que nosotros venimos haciendo como dirección del elemento territorial dentro del marco del convenio con el CIAT. ¿Sí? Bueno, nuevamente gracias de mi parte también, y pueden pasar al break, que está al fondo a la derecha, en la terraza principal. Gracias.